Hola hermanos, seguimos nosotros con el tema de el resplandor de Dios, la luz y el resplandor del Señor, siguiendo en forma cronológica. Y hoy nos toca leer algunos pasajes del libro de Éxodo. El primero de ellos es Éxodo 10, 21 a 23. Dice así: ustedes recuerdan que Moisés estaba luchando con los faraones, pidiendo que les dé libertad a su pueblo, y el faraón se oponía tenazmente. Y en la novena plaga tenemos este relato. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ninguno se levantó en ese tiempo, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dejamos allí la lectura. Este es un fenómeno realmente muy llamativo. ¿Cómo puede ser que en una misma región o en un mismo país, en un lugar, haya densas tinieblas, de tal manera que la gente no se podía ver a sí mismos, estuvieron prácticamente paralizados por 3 días enteros, y que al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma tierra o en el mismo país, hubiera iluminación, hubiera resplandor? Dice el texto: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Sin embargo, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este fue un acontecimiento muy, muy singular. Ahora, en Romanos 15:4 dice que estas cosas se han escrito para nosotros. Dice: para nuestra enseñanza se escribieron estas cosas. Vale decir que este fenómeno de densas tinieblas tiene algo especial para decirnos a nosotros. Los que vivimos en este mundo sin Dios, o los que viven en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, ellos están hundidos en densas tinieblas espirituales. Los hombres y mujeres que viven en el mundo sin conocer a Jesucristo, que es la luz del mundo, viven en densas tinieblas. Nosotros, los que por fe estamos viviendo en la nueva creación, hemos sido creados en Cristo Jesús, según el apóstol Pablo, y somos ahora el Israel de Dios, según Gálatas 6:16. Nosotros tenemos luz en nuestras habitaciones. El Señor Jesús sintetizó todo esto en el Nuevo Testamento, diciendo sencillamente: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Pasamos ahora al capítulo 24 de Éxodo. Éxodo capítulo 24. Este es otro incidente donde aparece la luz. Aquí está Moisés en el Sinaí, y leemos del 15 al 17, capítulo 24, del 15 al 17. Dice: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte,
y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Reitero esto, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió Moisés al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En su marcha hacia Canaán, Moisés y el pueblo llegan al monte de Sinaí, y la gloria de Dios reposó sobre una nube. Esa nube cubrió el monte por 6 días. Al séptimo día, Jehová llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos del pueblo y de los hijos de Israel. Moisés entró en la nube, subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. ¡Qué experiencia aterradora habrá sido para Moisés, un hombre de carne y hueso como nosotros! La apariencia, la aparición, la gloria refulgente de Jehová y un fuego abrasador. Pasamos ahora a Éxodo 34, capítulo 34, y leemos versos 27 a 35. Este es un pasaje realmente interesantísimo que a mí me ha llamado la atención desde hace tiempo. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en todas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después, dice el texto, que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían en la piel de su rostro que era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Todo este pasaje nos presenta 2 diálogos. Primero, Moisés dialogando con Dios, hablando con Dios, escuchando lo que Dios le decía. Y en segundo lugar, bajaba del monte y tenía un diálogo con el pueblo. Les hablaba al pueblo lo que Dios le había dicho a él. Es importante señalar que
Esto ocurría, su rostro resplandecía, dice el texto, lo leo textualmente, después que hubo hablado con Dios. Moisés hablaba con Dios. Y este resplandor produjo temor y los demás tuvieron miedo. Sin entrar a mistificar, yo quisiera hacer las siguientes reflexiones para terminar hoy. Lo que aprendemos es que cuando estamos en oración, cuando estamos con Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, en la presencia de Dios, realmente cuando por fe entramos, como dice en Mateo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entra tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El Señor estaba enseñando acerca de la oración, y nuestra oración debe ser una entrada a la presencia del Señor. Estamos habituados, hermanos, a un tiempo en la presencia del Señor cada día. Yo sé porque he luchado yo mismo con esto. Ocurren tantas cosas en este mundo tan ajetreado que cuesta encontrar el momento, más que el momento, el tiempo necesario para estar a solas con el Señor, leer su palabra, escuchar lo que Él nos dice y reflexionar sobre lo que nos dice y hablar con Él después que hubo hablado con Dios. Hablamos con Dios. Busquemos la gracia de Dios para fijar un tiempo cada día de nuestra vida, de las 12 o más horas que estamos activos, separar una hora de esas 12 y dárselas al Señor, estar en su presencia, escuchar su voz, apropiar lo que nos dice y salir a las tareas del día sabiendo que hemos recibido la palabra del Señor. Que Él nos ayude y nos bendiga a todos. Amén.